Génesis 24. Abraham busca esposa para su hijo Isaac, que viene de su tierra y parentela. Es la historia de Abraham, que su nombre significa el padre de elevación, o sea, exaltado, representándolo en la narración como a Jehová Dios, la ley. Y dijo a un criado suyo, simbolizándolo como al Espíritu Santo: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, en una señal de promesa y pacto de confianza. Dijo los escritos: te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y la tierra, que no tomará para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Porque sepáis que hacían sus prácticas paganas e idolatría a la corrupción con rameras. Mas aún, de cierto os digo, tenéis cerca al Maestro como a Abraham, representando al Padre Jehová Dios, la ley. Pero por causa de vuestro corazón perverso, sois infieles, con ley apuesta de hombre y llenos de costumbres. Recordad, Dios va en busca de la niña de sus ojos. Como Abraham pregunta a una esposa para sus hijos Isaac, que viene de su tierra y parentela, al entender espiritualmente. Pero el criado le respondió, dice los escritos: quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Hablando en otras palabras del Cristo. Pero en verdad os digo, Abraham le contestó en otras palabras: de ninguna manera, porque muchos vendrán en su nombre y falsos profetas. Guárdate que no vuelva a mi hijo allá, porque, recuerda, no vendrá por Israel, sino solamente por su amada, como a Rebeca y la iglesia, para ser después de ella llamada la Nueva Jerusalén, al entender espiritualmente. Y dijo Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, simbolizando a los buenos siervos, interpretándolo en la narración como los mensajeros de hoy en día. Y dijo: tú traerás de allá mujer para mi hijo, porque será respaldado de aquel que convence de juicio y pecado, que es el Espíritu Santo, al entender espiritualmente. Y si la mujer no quiera venir en pos de ti, será libre de este juramento, porque cada uno lleva su albedrío, solamente que no vuelva allá a mi hijo. El que tenga oído, oiga. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, en señal de promesa y pacto, y le juró sobre este negocio, como aquel que trabaja en la obra del Padre y al del Espíritu Santo, enviado como un ángel soy, hermanos míos. Entonces tomó 10 camellos, por lo tanto representaría la carga y la responsabilidad del hombre para guardar los mandamientos, con esa riqueza y bendiciones espirituales que van en cada uno de nosotros, para poder hacer parte de la gloria del Cristo, en fin de ser llamada esposa, siendo hoy un día la novia celestial. Y dice el relato que se fue tomando toda clase de regalo, escogido por su Señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, que significa entre dos ríos. Pero os preguntaré: ¿quién separó las aguas de las aguas? ¿Y quién se movía por encima de la faz? Pues así, hermanos míos, recordaros que no esperará en unas nubes entre aguas, al entender espiritualmente. Y hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad de Nacor, representando, recordáis, a la carga y la responsabilidad del hombre para guardar los mandamientos y recibir sus bendiciones. El que tenga oído, oiga. Mas dice la historia que junto al pozo le preguntó el criado a Jehová Dios por una señal. Dijo:
aquella que me dare de beber a mí y mi camello, esa será la mujer para Isaac, al entender espiritualmente. Y así fue. Vino Rebeca simbolizándola a la iglesia, que su nombre quiere decir una cuerda con nudo corredizo, porque en un sentido sería llamada aquella mujer que sacó palabra del pozo incorruptible, me explico, en fin de poder subir el agua de su arma. ¿Entenderán quién fue el Verbo hecho carne? Siendo miembro del cuerpo para ser iglesia, al igual que la samaritana en Juan 4. Más aún hay de cuantos que deben arrepentirse, hermanos míos, porque no se saciaba del agua del pozo, pero encontró el pozo incorruptible, donde podía refrescar su espíritu, que es el Cristo. Y le respondió: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino en otras palabras, será una fuente que eleva para el arrebatamiento y vida eterna. Y dice la historia que Rebeca había nacido de Betuel, que significa morada de Dios. Por lo tanto, era familia, hija del hermano de Abraham, la cual llenó su cántaro y dio de beber. Mas aún de cierto os digo, hermanos míos, así es el Espíritu Santo y la Iglesia, viendo la pureza de sus corazones, por repartir y compartir la palabra que el Consolador nos manda. Y le puso el hombre un pendiente en su nariz de oro, en señal de pureza y esclavitud, pero por propia voluntad, en una apartenencia de Cristo, para darle la gloria y la honra, y 2 brazaletes en sus brazos, al entender espiritualmente. En otras palabras, a la prefiguración de un compromiso adornada al peso de gloria, así será vista la amada esposa. Mas aún dice la historia que después el criado fue llevado a la casa de los parientes de Rebeca para reposarse. Y por la madrugada se fueron dándole la bendición a la doncella, llevándosela para su amo. Y es aquí venía Isaac del pozo, del viviente que me ve, porque dice la palabra recordar que todo ojo lo verá. Y él habitaba en Negev, que quiere decir seco. Teniendo sed de amor mi Cristo, entonces se acercó al pozo, al igual que el del incorruptible, al entender espiritualmente. Y meditando al campo sobre este mensaje, hermanos míos, a la hora de la tarde, alzando sus ojos, Isaac se miraron con Rebeca, y aquí los camellos que venían, y ella descendió, porque el criado le dijo que era Isaac. Entonces tomó el velo y se cubrió en señal de reverencia y sumisión. Mas aún el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac en acción de gracia a la tienda de su madre, Sara, a la prefiguración de Israel, casada con Abraham, el padre, o sea, la ley, pero fue contada como invitada a la boda del Cordero, porque en un sentido son aquellos que murieron viendo la promesa, y así serán una parte de los conviados, que podrán entrar en el reino de los cielos. Pero si Sara quiere decir princesa, sepáis que seremos reina, porque lo último serán los primeros. Pues la historia dice que tomó a Rebeca, la iglesia, por mujer. Entonces Isaac, que es Jesucristo, y su nombre que quiere decir risa, así sería la causa de su alegría, por ver su esposa celebrando el gozo de la salvación, y la amó con todo su corazón. Amén.